Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿Sí? todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue la semana? Se fue muy rápido. Muy rápido el tiempo, Muy ¿no? rápido. Ese es el asunto, siempre el tiempo se va demasiado rápido. Pero bueno, nos alegra el poder estar reunidos nuevamente aquí con nuestros amigos en esta ocasión. Y estamos empezando un nuevo tema de estudio. Sí, yo creo que va a ser de mucho valor también, va a ser muy valioso y obviamente es algo que nos va a ayudar también porque se aplica mucho a un contexto presente, o sea, un contexto muy actual, ¿no? Ok, pero antes de empezar quisiera que pudiéramos hacer una oración. Claro que ¿Quieres sí. orar? Vamos a orar. Ok. Sí. Padre nuestro, estamos aquí otra vez para exponer la lección y pedimos de tu Santo Espíritu para nosotros y para aquellos que nos escuchan. Sabemos que tienes muchas lecciones para aprender de Pablo y los Efesios y pedimos que nos muestres las enseñanzas que tú tienes para nosotros y que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y que podamos nosotros absorber toda esta información y por nuestra cuenta sigamos estudiando para aprender todos los misterios que tú tienes para nosotros. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, y empezamos con la lección número 1 de este nuevo trimestre y vamos a estudiar justamente el libro de Efesios. ¿Okay? Si bien es cierto, bueno, muchas veces hemos recurrido al libro de Efesios para citar algunos versículos, creo que va a ser una nueva experiencia el poder también estudiarlo más de cerca. ¿Okay? Definitivamente hay muchas cosas que encierra. La parte también obviamente del autor, de Pablo, las circunstancias en las cuales él también escribe esta carta, las razones por las que escribe esta carta, ¿no? Cómo está, digamos, estructurado este mensaje y el por qué es que lo envía, ¿no? Ahora, quiero empezar leyendo aquí del libro de Efesios justamente, el capítulo 1, los versículos 9 y 10, que dicen esto. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo, también las que están en la tierra. Y definitivamente, como digo, este libro nos permite o nos va a permitir llegar a conocer, digamos, ciertas situaciones que se estaban viviendo en ese entonces. Ahora, mucho de lo que, digamos, también se encuentra en el libro de Efesios, digamos, la parte del contexto, la podemos encontrar en el libro de Hechos también. Ahora, es interesante, Heriberto, que Pablo cuando escribe esta carta, él se encontraba prisionero. Probablemente estaba en Roma, digamos, estaba preso. No sé si has tenido oportunidad de visitar alguna de estas prisiones antiguas de la época, pero generalmente eran prisiones que eran como cuevas debajo de la tierra, ¿no? Lugares oscuros, o sea, no llegaba el sol, la luz del sol ni del día, nada, o sea, absolutamente. No sé cómo es que Pablo hacía para poder escribir, ¿no? Obviamente necesitaba estos papiros, la tinta, la pluma, etcétera, pero digamos la luz, el aire, la intranquilidad, porque definitivamente tiene que haber habido mucha incomodidad en medio de esa situación. Pero dentro de esta situación, su mente estaba ocupada en tratar de ver cómo estaban los creyentes que estaban en esta zona, ¿no? O sea, las noticias que probablemente le llegaban a él lo dejaban inquieto, preocupado, y entonces escribía todo esto para poder ayudarlos, para poderles enviar un mensaje de ánimo, ¿no? De iluminación, de esperanza, ¿no? Y este mensaje obviamente llega hasta nosotros hoy. Esa es la parte fundamental. ¿Ok? Ahora,
Quiero leer nuevamente algo para ver un poco el asunto del contexto en el que estaban también, digamos, viviendo estas personas en ese tiempo. Leo del libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos del 17 al 19. Y leo de la versión Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Fíjate que estos versículos, Heriberto, nos están dejando ver mucho de lo que probablemente afectaba en ese momento a estas personas. O sea, está hablando aquí de que había mucha confusión. O sea, habían no solamente tal vez la creencia del cristianismo que estaba creciendo en esa zona, estaba creciendo mucho, pero también habían otras creencias que estaban ahí dando vueltas y que probablemente eran absorbidas o que de alguna manera se introducían dentro de esta iglesia naciente. Otra cosa también es el hecho de que había, digamos, una suerte de envolverse en ciertas actividades de tipo inmoral también. O sea, todas esas cosas estaban afectando, digamos, a este grupo que empezaba a surgir, que empezaba a crecer, ¿no? Y esta era la preocupación de Pablo, ¿no? Él escribe justamente esto para poder fortalecer la fe, para poder animar a las personas, a este grupo de la iglesia naciente, a mantenerse fiel en el verdadero evangelio, ¿no? ¿Ok? Ahora, fíjate, después de que Pablo va una vez, primero va una vez a Éfeso, y entonces lleva con él a Priscila y Aquila también, y ellos se quedan allí, ¿no? Se quedan ahí. Luego menciona Hechos, tengo acá, Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, dice que después de eso se les unió también Apolos, otro personaje más que también vino a contribuir, a apoyar con ese tema de predicar, de llevar adelante el Evangelio, ¿no? Fíjate cómo nos sirve, o sea, nos ilumina esta suerte de forma, de estrategia tal vez, ¿no? Para poder mirar cómo es que nosotros también deberíamos actuar, ¿no? En lugares o para poder llegar a personas que no han recibido nunca la palabra del Señor, ¿no? Poder llegar a un lugar nuevo, etcétera, ¿no? Es realmente muy, muy, muy valioso esto, ¿no? Sí, claro. Y lo que estábamos hablando apenas es de que antes de empezar la lección era de que todo se repite en la historia. Ajá. Ahora pudiéramos decir, está hablando de una ciudad moderna, de hoy, que Sí, sí. en la que nosotros vivimos. Sí, sí. Porque existen las mismas, todo lo que ellos hacían, lo que ellos no deberían de hacer, Ajá. es lo que está haciendo el mundo Viviendo hoy, ahora. viviendo. Exacto, ¿Verdad? exacto. Podemos decir, está hablando de Las Vegas. Ajá. Por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Pero Efesio era una ciudad muy grande, Ujú. Sí, sí, sí. donde tenían templos grandísimos. Sí, sí. Es más, tenían una de las maravillas del mundo, Antiguo. que era el templo de Diana. De Diana, Artemisa, Sí. ya. Sí, 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 definitivamente. Era una obra colosal, o sea, definitivamente que tenemos un poco de idea de cómo era y sí, o sea, era una cosa impresionante. Eso es lo que existía en esa localidad, en esa ciudad, ¿no? Pero fíjate, Heriberto, habían otras cosas más también que, digamos, tenían que ver o estaban relacionadas con un contexto ya más espiritual. Habían prácticas de la gente, de la población también, que estaban relacionadas, como digo, con un tema más espiritual. Y quiero leer algo de lo que dice Efesios, el capítulo, déjame ver, este es Hechos, capítulo 19, versículo 19, dice esto. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos.
Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Leí esto de la nueva versión internacional. Fíjate que es interesante, no me había imaginado yo de que, digamos, pudieran tener libros que tuvieran tanto valor, ¿no? O sea, tantísimo valor. Yo sé que o sea, en la historia hay muchos eventos registrados de destrucción de material bibliográfico. O sea, por ejemplo, eh, el incendio de la Biblioteca de Alejandría. O sea, eso debe haber sido una tragedia enorme. O sea, allí estaban registrados o guardados libros, manuscritos de la antigüedad, o sea, de los pensadores de griegos, etcétera. O sea, una cosa impresionante, y eso se quemó, ¿ya? O también, por ejemplo, lo que hacía la iglesia medieval, ¿no? Que quemaba libros justamente para evitar de que las personas tuvieran acceso a ciertos conocimientos. Y ellos nada más sí almacenaban o guardaban, como los tienen hasta ahora, muchos manuscritos que son de conocimiento reservado. O sea, ese tipo de cosas siempre ha habido, ¿no? ¿Ya? Pero en esta situación, digamos, se menciona el hecho de que las personas que tenían esos libros de manera voluntaria los quemaron, ¿no? Los entregaron. O sea, obviamente tenían el deseo de alejarse de estos principios, de estas prácticas, ¿no? Porque eran libros dedicados a la hechicería, a la brujería, a la magia, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, había material, había manuscritos, tal vez de manual, un tutorial de cómo hacer estas cosas. O sea, eso había, ¿no? Y eso obviamente cada uno de ellos lo destruyó. Pero lo interesante es de que aquí se menciona el precio de esas cosas, ¿no? Y acá dice que valían un aproximado de unas 50,000 monedas de plata, ¿no? Nosotros vimos un poco el tema de la valoración de eso en moneda actual y la lección menciona de que eran aproximadamente unos 4 millones de dólares, o sea, De euros. o de euros, ¿no? En todo caso, o sea, um, esto me lleva a pensar algunas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué aprendemos de esta situación de los creyentes de Éfeso, ¿no? ¿Por qué esta situación, por qué esta acción de incluso despojarse de aquellas cosas que materialmente eran muy valiosas? ¿Por qué esta acción es muy relevante hoy, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué cosas en la actualidad tal vez nos envuelven o nos alejan del camino correcto y que son cosas muy valiosas materialmente, ¿no? Y que tal vez sea difícil desprendernos de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, a lo que uno a veces se resiste a dejar, a abandonar y que al mismo tiempo nos está alejando del camino de la verdad, ¿no? Sí, porque, bueno, esto nos muestra que el espiritismo era muy prevalente en Sí, Éfeso. sí, sí, sí. Y eso era un obstáculo más para Pablo, para sobreponerse a esas creencias. Es lo más difícil porque es del área, podemos decir, espiritual, Ujú, claro. que es donde las personas se hieren más y es más difícil dejar o siquiera comprender que es algo que es en contra de lo que Dios manda. Porque Claro. Dios ha prohibido definitivamente las actividades que tienen que ver con espiritismo Claro, y todo lógico. esto. Claro, claro. Sin embargo, eso es lo que hizo Pablo. Dice que él iba y discutía con los de Efeso, Ajá. con los judíos que estaban ahí. En Efesios, claro. Y yo me imagino las cosas que estaban discutiendo en las que, o cómo los presentaba. Sabemos que Pablo era un maestro de la ley y él Claro. conocía sus prácticas y les demostraba de una manera que venía de Dios. Y gracias a su conocimiento y su educación podía él presentar la palabra de una manera convincente que ellos no tenían más que aceptar Claro. la palabra que les decía. Justamente esto, ¿no? O sea, el hecho de que, digamos, es evidente que de manera voluntaria ellos se están desprendiendo de estas cosas, ¿no? Ahora fíjate, ahora mencionas algo, ¿no? Que es el tema del espiritismo. O sea,
Pero eso no ha acabado, o sea, así como, digamos, era parte de una forma de vida también de esa gente en esa época, o sea, estamos hablando de muchísimos siglos atrás, es una forma de vida también actual, ¿no? O Sí. sea, es algo que se presenta en la Bueno, actualidad. nosotros sabemos que esa es una mentira que Satanás empezó desde el principio con el engaño, Ajá, donde dijo que no iba a morir Eva si claro, tomaba de la fruta. Y eso hoy se lleva a cabo con la creencia en que el alma no muere. De así alguna es. forma sigue viviendo en el espacio y de esa manera el enemigo engaña a muchas personas. Y al final del tiempo esto va a ser también más prevalente, Ajá, a tal punto de que la mayoría no van a saber distinguir entre cuál es la verdad y cuál es la mentira. claro, claro. Porque, Pedro, ahorita nosotros debemos de hacernos esa pregunta. Si nosotros miráramos un milagro, nosotros pudiésemos distinguir si ese milagro es de Dios o del enemigo. Ya, Aparentemente estaremos listos para decir, todos son de Dios, ya. pero no es No así, es así, no es así. ¿verdad? Eso va a pasar. Ahora fíjate, en la actualidad nosotros muchas veces también incluso siendo cristianos, damos pie o damos cabida a alguna de estas cosas que son de orden espiritista. O sea, sin ir muy lejos, ¿no? Muchas de las cosas que a veces vemos a través de la televisión traen estos mensajes. O sea, y nosotros mismos los traemos a casa, ¿no? O sea, traen este mensaje de espiritismo o de una vida que ocurre o que sucede después de la muerte, etcétera, etcétera. O sea, estas cosas, digamos, están todavía metidas allí, ¿no? Conozco, por ejemplo, gente que tiene negocios y que traen pues a su negocio, al lugar de trabajo, etcétera, traen a su curandero, a su brujo, al chamán, no lo sé, o sea, y a hacer ciertas actividades, acciones allí con la finalidad de que su negocio prospere, ¿no? Con la finalidad de que les vaya bien, que tengan dinero. O sea, la gente cree en esas cosas, ¿no? Y digamos, no estamos hablando de personas que son ignorantes, sino personas que son preparadas, pero no importa eso. O sea, al final es en qué creen, cuál es su convicción, ¿no? O sea, esas cosas pasan en la actualidad. Y como digo, eso también pasaba en la época de Pablo, ¿no? Ahora, quiero leer algo también aquí en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, que dice esto. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Fíjate que aquí encontramos algunas cosas interesantes, ¿no? Porque primero, o sea, Pablo declara que estaba preso, o sea, él estaba preso por causa del Señor. Pero lo otro que a él le preocupa es esta parte del rompimiento de la unidad dentro de la feligresía. O sea, dentro de los miembros de la congregación, dentro de los miembros de una iglesia, etcétera. O sea, habían fracciones, ¿no? Habían particiones. O sea, esta situación es lo que estaba pasando en ese momento. Ahora, ¿de qué manera esos problemas incluso se presentan hoy, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la iglesia va a permanecer hasta el fin del tiempo, pero no quiere decir que no va a recibir ataques. Claro. Y los ataques más grandes van a ser de miembros dentro de la iglesia. Desde dentro. Es Así lo es. peor. Así como la nación nunca cae, como pasó con Roma, no cae por otra nación que ataca, sino es por dentro, los problemas internos que ocurren. Y sabe qué tan eficaz es el enemigo de Dios para destruir, así como naciones, también iglesias. Por eso Claro. es que eso existe. Y nosotros sabemos que hay diferentes facciones, diferentes grupos dentro de la iglesia que se han desprendido de la organización También, claro. y ahora atacan a la organización Ajá. supuestamente de adentro. Y es triste, pero es lo mismo que ha ocurrido siempre. Claro, siempre. Ahora, fíjate, Heriberto, sin necesidad de que haya, digamos, un desprendimiento, una fracción, digamos, una separación y que forma otro grupo y que después ataca, ¿no?
muchas veces vemos, o sea, diferencias entre personas que están dentro de una misma congregación, ¿no? O sea, esa separación, incluso ese enfrentamiento muchas veces, ¿no? Y esa parte, o sea, te deja pensando, o sea, ¿cómo es de que a pesar de que recibimos, por ejemplo, ¿no? diariamente el mensaje o semanalmente recibimos un mensaje de esperanza, de ánimo, de amor, de presentar al Señor, a pesar de esas cosas, o sea, muchas veces nos resistimos a poder ser tolerante con el hermano, ¿no? A ser tolerante con el prójimo, ¿no? Con el semejante. O sea, esa parte es a veces un poco frustrante, un poco inquietante también. O sea, de que cómo es de que a pesar de que asistimos a la misma congregación, recibimos el mismo mensaje, recibimos la misma enseñanza, como digo muchas veces, a pesar de eso, nosotros mismos ponemos un bloque, una, un muro, ¿no? Una muralla con mi semejante. O sea, y no termino por respetar tal vez sus ideas o por aceptarlo, etcétera, etcétera, y entramos en una separación, ¿no? Que eso es lo que le preocupaba a Pablo, ¿no? Y lamentablemente muchas veces eso es lo que existe ahora, ¿no? Sí. Pero Fíjate sí, que sí. sí, pero yo quería añadir, Pedro, que sin embargo sabemos que la cizaña y el trigo van a estar hasta el fin Sí, del sí, tiempo. sí. Así es que no podemos decir que esto se va a terminar. Claro. Al contrario, va a incrementar. Así es. Así es que nosotros tenemos de ser conscientes simplemente de que debemos, así como Pablo, sabía que había dificultades, sabía que había diferencias, sin embargo, él no se dio por vencido y dijo, Claro. ¿sabe qué? Hay otros, aparte de Efeso, que yo me puedo ir a predicar. Sin embargo, Así se es. quedó ahí, creo, 3 años. Estuvo un tiempo, sí, sí. En Y una de bueno, sus en visitas, una ¿no? de sus Así visitas. es, así es. Así es que él nunca se dio por vencido. Así es. Y eso es simplemente un mensaje para nosotros, que Claro. vamos a mirar diferencias, vamos a recibir ataques, pero nosotros tenemos que ser firmes Así hasta el es. fin. Amén. Amén. Esa parte es un asunto de una carrera a largo aliento, ¿no? Es eso, básicamente, ¿no? No, Ahora, pero además tenemos que darnos cuenta que, como dijimos al principio, hay toda clase de personas en la iglesia sí, sí, y están en diferentes niveles sí. de, podemos decir, de santificación. Así es, con eso en mente, nosotros sabemos que todavía hay varios que están por encima de nosotros, que están en un nivel mucho más alto que nosotros. Así es, así es. Pero sin embargo hay otros más que empiezan a conocer de la verdad, a conocer de lo que significa recibir, tener y practicar el carácter de Dios. Y nosotros, no, como decimos, estamos hablando, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es, así es. Ok, ahora, en la parte práctica, ¿no? Del libro, porque esa parte también es la que vamos a tener que buscar, encontrar y aprovechar sobre todo, ¿no? Porque obviamente el libro no solamente trata de mostrar de que hay problemas en la iglesia, de que hay dificultades entre la congregación, etcétera, sino de que hay una enseñanza justamente de la que tenemos que aprovechar también para poder valernos de ello y protegernos, prepararnos, fortalecer nuestras vidas y relacionarnos mejor con nuestro prójimo. O sea, un poco de lo que el libro tal vez trata de mostrar en forma sucinta es esta esencia de lo que significa el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Ahora, quiero leer de Efesios justamente el capítulo 6, en los versículos del 11 al 13, un pasaje bastante conocido y que dice esto: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué significa todo esto, no, Heriberto? Miramos en una forma práctica que Él nos está llamando a resistir hasta el fin, Así es. ¿verdad? Y no nos dice que quizá no llegue. No, dice que cuando llegue, porque es de esperarse Sí, que va a sí. llegar. Pero una de las cosas que los de Éfeso tenían es de que ellos escuchaban y eran tocados
por el Espíritu Santo y ellos actuaban. Como en el caso de los libros, Claro, como también. ellos se dieron cuenta que esa era una práctica que no deberían de estar practicando. Y actuaron Y en vez de decir, oh, pero voy a guardarlo por si acaso no funciona, como decir, la frase que se usa que se queman todos los puentes para poder regresar, ¿verdad? Sí, Pero sí, una sí. vez guarda una forma para Sí, sí, poder sí. sentirse seguro. Sí, No, sí. ellos sabían el valor que ellos podían adquirir de ellos, sin embargo se deshacieron de ellos, Así es. actuaron. Esa es una lección ahí muy, muy grande, que a nosotros aprender al escuchar y lo que nos está diciendo Dios que hagamos es hacerlo, Así es. practicarlo. En esencia, definitivamente el libro de Efesios tiene un profundo mensaje espiritual, doctrinal y práctico, ¿no? Como dije, resume bastante bien lo que significa esta parte de relación con Dios y de relación con el prójimo también. Así que pienso que durante este trimestre vamos a tener la oportunidad de poder recibir un mensaje de aliento, de ánimo muy necesario, no solamente para la época de los Efesos, ¿no? Sino también sobre todo para nuestro momento, ¿no? Así Para lo es. que vamos a pasar hoy. Muy bien, vamos a orar Oremos. para terminar este momento. Claro que sí. Ok. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por darnos la oportunidad también de recibir tu palabra a través del mensaje que nos diste por tu siervo Pablo. Gracias, Señor, porque te preocupas también por la forma en cómo vivimos dentro de nuestra misma congregación. Pero gracias, Señor, porque en medio de las dificultades que tú mencionas que existen, también nos das la luz de esperanza, la salida, la protección, la seguridad de que contigo, Señor, vamos a estar confiados, vamos a estar firmes y vamos a poder superar cualquier dificultad. Ayúdanos, Señor, para que podamos revestirnos con tu armadura y que de esa manera también superar los ataques del enemigo que siempre está al acecho, Señor, para poder tratar de vencernos. Bendice a mis hermanos también, bendice a cada uno de mis amigos que hoy día están unidos con nosotros también en este estudio y permítele, Señor, conocerte cada día más. Despídenos con bien, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana, Heriberto. Sí, aquí estaremos. Si Dios permite. Muy bien. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana.